Sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre el coeficiente de variación y la covarianza. ¿Por qué necesitamos hablar de estos dos conceptos? En primer lugar es porque vamos a requerir comparar lo que son dos muestras, es decir, qué muestra nos conviene más. Y en segundo lugar se requiere encontrar lo que es la relación que hay entre dos muestras. Para eso vamos a utilizar lo que es la variación y la covarianza para poder, para poder abordar estos dos puntos. En primer lugar vamos a hablar sobre la variación relativa. La variación relativa simplemente vamos a utilizar lo que es la variación entre los datos, puede ser cualquier medida de variación, y lo vamos a dividir sobre la media de los datos. Con esto nosotros vamos a obtener lo que es la variación relativa. Usualmente nosotros vamos a usar lo que es la variación muestral, que como recordarán ya hemos visto en videos anteriores. Por ejemplo, nosotros queremos encontrar la variación relativa de un conjunto de datos que en este caso tiene un rango de 25. Recordamos que el rango también es una medida de variación y una media de 80. Entonces simplemente se va a dividir 25 entre 80 y con esto vamos a obtener la variación relativa. Con esto vamos a evitar que nuestras medidas estén dadas en escalas. Por ejemplo, lo que es la varianza, nosotros la podemos obtener ya sea en metros cuadrados, centímetros cuadrados, pero la variación evitará tener las escalas. Por otro lado, también tenemos el coeficiente de variación, que en este caso va a ser igual a la variación relativa. Pero en este caso, el coeficiente de variación va a estar dado por la desviación estándar sobre la media. Va a ser un caso específico de la variación relativa. Y en este caso vamos a hablar sobre la variación muestral cuando usamos la varianza muestral, su raíz cuadrada, y vamos a dividir entre la media. O bien, si nosotros consideramos que tenemos a toda la población, lo que vamos a hacer es calcular la varianza poblacional, le sacamos su raíz cuadrada para tener la desviación estándar poblacional y la dividimos entre la media de la población. En este caso, este va a ser muy útil cuando nosotros tengamos diferentes unidades, como ya lo mencionamos anteriormente, como es el caso de los ingresos y los años de estudio. Por ejemplo, podemos pensar que una persona que estudia más va a ganar más dinero. Entonces, bueno, ahí podemos comparar con estas dos medidas que están en distintas escalas. O bien cuando nosotros, a pesar de que tengamos que las muestras están dadas en las mismas unidades, pero las medias son muy distintas. Por ejemplo, aquí tenemos como lo que es el ingreso en miles de pesos. Podríamos pensar lo que son lo que ganan en un año o en un mes, y vamos a compararlo con los años de estudio. Para ello, bueno, vamos a calcular en primer lugar lo que son la media de los años de estudio, y aquí lo tenemos, lo vamos a denotar por una X. Recordemos que la media simplemente sumamos todos nuestros datos y lo dividimos entre el número de ellos, lo cual nos da una media de 13.81. Después procedemos a calcular lo que es la varianza muestral utilizando alguna de las fórmulas que ya tenemos. Recuerdan, ahí tenemos el video de cómo calcular las varianzas de manera más sencilla. Recordemos que simplemente es un noveno de las x al cuadrado menos la 10 novenos de la media. Igual procedemos a hacerlo lo mismo con los años de estudio, que en este caso la suma de todos ellos
nos da 175, es decir que tenemos un promedio de años de estudio de 17.5. Igual recordemos que hay que sumar los cuadrados de estas medidas, le elevamos el cuadrado y lo sumamos y obtenemos que son 3107 y procedemos a calcularla al igual manera que con las X. Entonces en este caso vamos a obtener que X se refiere a los ingresos y Y se refiere a los años de estudio. Para ello utilizamos lo que son los coeficientes de variación muestral. Simplemente calculamos la raíz cuadrada de las varianzas y dividimos entre las medias correspondientes. Como podemos observar, en este caso ya estos coeficientes de variación no van a depender de lo que son las unidades. Y como observamos, vemos que es menos variable los años de estudio que los ingresos. Aquí lo vemos, la variación es menor, el coeficiente de variación es menor. Es decir, son menos variables nuestros datos de estudios, de los años de estudio, que en los ingresos. Otro concepto que podemos manejar es el de la covarianza. La covarianza nos va a ayudar para ver qué relación va a haber entre dos muestras distintas. Aquí, como podemos observar, tenemos muestras del mismo tamaño. Las vamos a denotar por X e Y y la vamos a calcular de la siguiente manera, que sería 1 sobre n, que n vendría siendo el número de datos, de las sumas de multiplicar a los datos de la primera muestra menos su media multiplicado por el dato y correspondiente Y menos su media. Al igual que como se hizo en un video anterior de cómo calcular lo que es la varianza, podemos calcular esta fórmula, que es de manera más sencilla. Simplemente vamos a calcular la multiplicación de cada uno de los datos, lo vamos a sumar esas multiplicaciones y dividimos entre n. Y a ese número le restamos la multiplicación de las medias correspondientes. Que si nosotros observamos, si X y Y son los mismos, obtendríamos la fórmula para calcular lo que es la varianza poblacional en ambas igualdades. En estas igualdades tendríamos que sería la varianza poblacional si X e Y son iguales. Bueno, para ello vamos a considerar nuevamente nuestros datos del ejemplo anterior y vamos a considerar las multiplicaciones de los ingresos y los años de estudios de manera correspondiente. Y aquí lo tenemos, en la última fila. Por lo tanto, tendríamos que sumar todos estos datos de acuerdo a la fórmula anterior y la suma es de 2493.2 y a eso lo dividimos entre 10. Y por último le restamos la multiplicación de las medias, que recordemos que la media de los ingresos es de 13.81 y la media de los años de estudio es de 17.5 y esto nos da lo que es la covarianza. Bueno, la covarianza solamente nos da un número, pero lo vamos a utilizar ahora para calcular lo que es el coeficiente de correlación muestral, que es el objetivo para comparar dos muestras de manera más eficiente, para ver más que nada su relación. Para ello, bueno, si los datos de dos muestras del mismo tamaño, que son x1, x2 hasta x sub n, y la otra muestra la denotamos por las y, el coeficiente de correlación lo vamos a denotar por una r sub xy y simplemente es la covarianza que hay entre x y y sobre las raíces cuadradas de la multiplicación de las varianzas poblacionales. O bien podemos aquí la covarianza usar su fórmula y aquí usamos la fórmula para calcular lo que es las varianzas poblacionales de esta manera.
Este número siempre va a estar dado entre -1 y 1. Y depende qué tan cercano está a -1 o a 1 o incluso a 0, nos va a dar lo que es información sobre cómo están relacionadas nuestras muestras. Siguiendo el ejemplo anterior, bueno, ahora vamos a calcular lo que son las varianzas poblacionales, pero recordemos que nosotros ya hemos calculado las varianzas muestrales y utilizamos la fórmula que hemos encontrado en un video anterior para hacer esto. Simplemente recordemos que la varianza poblacional sería n-1 sobre n multiplicado por la varianza muestral. En este caso, recordemos que n son igual a 10, entonces hay que multiplicar por 9 sobre 10 a la varianza muestral que hemos encontrado y así obtenemos nuestras varianzas poblacionales. En este caso, para los años de ingreso, tenemos que es de 47.33 y para los años de... Perdón, para la primera recordemos que es los ingresos que están dados en miles y la segunda son los años de estudio. Así, nosotros simplemente calculamos la covarianza, que bueno, ya la hemos calculado anteriormente, y dividimos por la multiplicación de las raíces cuadradas de las varianzas muestrales, que ya tenemos acá. Haciendo las operaciones encontramos que esto tiene un coeficiente de correlación de 0.52. ¿Pero qué nos significa este número? Bueno, esto va a depender de cómo esté nuestro coeficiente de correlación. Recordemos que siempre va a estar entre -1 y 1. Por ejemplo, si en nuestro caso anterior tendríamos que nuestro coeficiente de correlación es positivo de 0.52. Es decir, que cuando es positivo, las características son directamente proporcionales. ¿Esto qué quiere decir? En el caso que mientras más crezca X, también lo va a hacer Y. Eso es lo que quiere decir. ¿Y qué encontramos en este caso? La interpretación que encontramos es que entre más años de estudio se tiende a tener un mayor ingreso. O bien, a un mayor ingreso corresponde a un mayor número de años de estudio. Es lo que nos quiere decir cuando es positivo. Ahora bien, si nosotros tenemos que este coeficiente es muy cercano a 1, la dependencia, es decir, que tenemos que las variables son dependientes una de la otra. Entre más cercanos estén a 1, esta dependencia de que cuando una variable crece, la otra también, se va a observar de mejor manera. También, en el caso de que este sea negativo, esto quiere decir que cuando la primera variable crece, la segunda tiende a decrecer, es decir, tiende a ser más pequeña. O bien, si la segunda variable es más grande, la primera variable es más pequeña, la variable y tiende a crecer. Por ejemplo, si en este caso nosotros hubiéramos tenido un número negativo, eso quisiera decir que a menor años de estudio, mayor es el ingreso. O bien, a menores a mayor número de años de estudio, menor va a ser, pero al menor número de ingreso, quiere decir que serían menores los años de estudio. Bueno, eso es algo que no podría suceder bueno, en este caso no sucede, pero eso es lo que sucedería si este coeficiente fuera negativo. Entonces sí lo podemos pensar. Y en el caso de que este coeficiente sea exactamente igual a 0, significa que no son dependientes las variables, o más bien son independientes. ¿Esto qué quiere decir? Que no se encuentra una relación entre la X y la Y. Es decir, no hay por ejemplo, si aquí el coeficiente en este ejemplo fuera 0,
No, la información que nos da los años de estudio no nos da información sobre la cantidad que ganan ellos, los ingresos, o bien los ingresos no nos dan información sobre los años de estudio. Es por eso que es muy importante analizar este coeficiente. Por ejemplo, podríamos tener, en el caso de que fueran independientes, el clima y el número de terremotos en un mes. Nosotros sabemos que en sí no hay una relación muy estable, o más bien no hay una relación entre los terremotos, el número de terremotos que hay en una ciudad o en un país, en relación al clima que hay en ese momento. Entonces ahí podríamos pensar que son independientes. O bien, por ejemplo, el número de piratas que hay en el planeta no influye con la temperatura que hay actualmente bueno, la temperatura promedio en el planeta. Entonces ahí vemos que son variables independientes. Y eso lo podemos hacer con este tipo de análisis del coeficiente de correlación. Entonces, bueno, aquí terminamos este video. Más adelante vamos a ver cómo utilizar lo que es R para calcular ciertas estadísticas y algunas gráficas. Así que bueno, suscríbanse al canal y recuerden darle like a los videos para poder llegar a más personas. Hasta luego.